Bueno chicos, entonces ahora comenzamos con la clase que está nombrada como árboles de expresión y de búsqueda binaria. Como les comenté, estos dos tipos de árboles que vamos a revisar hoy día son aplicaciones del árbol binario, que es la estructura de datos que hemos revisado en las últimas clases, ¿ya? Esta variación del árbol general, como lo habíamos visto al principio, eh, tiene estas dos diversas aplicaciones que vamos a revisar sus principales características y sus usos. Bueno, partimos entonces con árboles binarios que son utilizados para el etiquetado y la resolución de expresiones. La etiqueta de un nodo no será el nombre del nodo, sino un valor almacenado en él. Esto es un concepto que ya revisamos de alguna manera cuando implementamos el TDA de árbol, ¿ya? Con su respectiva estructura interna, en el cual incluso nombramos algunas funciones que se llamaban etiqueta o reetiqueta, y a lo que apuntaba esta etiqueta no era el nombre del nodo, sino que la información, el valor que está almacenado dentro de él. Ustedes ya con lo que hemos visto saben muy bien que eso puede variar dependiendo de cómo yo determine la estructura interna del nodo. Pero en principio va a ser un valor, para facilitar esto, numérico, que va a estar almacenado dentro de cada uno de estos nodos. La regla que se usa para representar una expresión mediante este árbol de etiquetado o el árbol de expresión es que cada hoja de este árbol, y recuerden que una hoja era un nodo que no tenía descendencia, era el último elemento de una rama de un árbol, cada una de estas hojas va a estar etiquetada con un operando o con un número y solamente va a constar de ese operando, ¿ya? Entonces cada hoja de este árbol, cada elemento que no tenga descendencia, tiene que ser un operando, un número, un valor numérico, ¿ya? Y también tenemos como regla que cada nodo interior, recuerden que como nodo interior o nodos internos, que fue algo que revisamos en la clase anterior, vamos a reconocer como nodo interno a los nodos que tienen dos hijos, ¿ya? Y estos dos hijos, ¿cierto?, podían ser de distintos tipos. Entonces, cada uno de estos nodos interiores va a estar etiquetado con un operador, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos que las hojas van a ser los operandos o los números y los nodos internos van a ser el operador, ¿ya? Supongamos que n está etiquetado con el operador binario más y el hijo izquierdo de n representa la expresión E1 y el hijo derecho la expresión E2. Entonces, ese árbol que tendría esta raíz n con el signo más representaría la expresión E1 más E2. ¿Ya? Tendríamos, por ejemplo, algo como esto. Si se fijan en el árbol, los nodos internos, los que tienen dos hijos, voy a usar el puntero acá, que sería, por ejemplo, el N2 y el N3, y también el N1, que los tres tienen los dos hijos, tienen o asignados operadores. En este caso, el N2 tiene asignado el más, el N1 el por, y el N3 también el más. Y todas las hojas de este árbol, los nodos en este caso del último nivel, que los cuatro elementos no tienen descendencia, tienen asignados, ¿cierto?, operandos, o lo que podríamos decir valores numéricos, o en este caso de ejemplo, valores, ¿cierto?, de letras, para representar una operación. En este caso, este árbol en general, lo que representa es la siguiente expresión: a más b, que sería lo que se resuelve dentro del subárbol a la izquierda, por, ¿cierto?, que sería la raíz, y se multiplica, ¿cierto?, por la siguiente operación, que sería a más c, que representaría el subárbol a la derecha. ¿Ya? Entonces, también recapitulando un poquito los conceptos que hemos revisado, en este caso el orden,
¿cierto? De un árbol, que sabíamos que son este listado de nodos recorridos, ¿cierto? De alguna manera, y que nos iba a indicar el recorrido paso a paso por todo el árbol, o sea, estos órdenes pasan por todos los elementos de un árbol. Si yo ordenara esto en orden previo, que recuerden que orden previo partía siempre en la raíz y desde el subárbol a la izquierda al subárbol a la derecha, incluido, ¿cierto?, cada uno de esos órdenes de la misma manera. Si yo hiciera el orden previo de esto, partiría por el nodo N1, ¿cierto? Tendría un por, luego me iría al subárbol a la izquierda, del cual partiría con la raíz, que sería el más, y luego A y B, y eso es lo que aparece aquí. Luego voy al subárbol a la derecha, parto por la raíz, que sería el más, y luego el subárbol a la izquierda, que sería el A, y luego a la derecha, que sería el C, y quedaría esa expresión. En el simétrico recuerden que lo que hago es partir desde el subárbol a la izquierda, luego la raíz, y luego el subárbol a la derecha, incluido, ¿cierto?, el mismo recorrido en cada uno de los subárboles. Por lo tanto, aquí voy a partir en el subárbol más a la izquierda, que sería el A, luego su raíz, que sería el más, luego el subárbol a la derecha, que sería el B, luego la raíz del árbol general, que sería el por, luego el subárbol a la izquierda de este subárbol a la derecha, que sería el A, luego la raíz, el más, y luego el subárbol a la derecha, que sería la C, ¿cierto? La letra C. Y en el orden posterior, parto, ¿cierto?, del subárbol a la izquierda al subárbol a la derecha, y una vez que los termino de recorrer todos, paso por la raíz. En este caso me quedaría A, B, ¿cierto? El subárbol a la izquierda, subárbol a la derecha, raíz, ¿cierto? A, B más. Luego el subárbol a la izquierda, que sería el A, el subárbol a la derecha, el C, la raíz, el más, AC más, y finalmente la raíz del árbol general, que sería el por, ¿cierto? Lo que está ubicado en el nodo N1. Ya, si se fijan, aquí pasamos de estos listados de nodos, que eran el listado de estas etiquetas que tenían dentro, a estas expresiones, ¿sí? Como ya tengo en los nodos que son hoja, tengo operandos, y en los que son internos tengo operadores, puedo armar estas expresiones, pero siempre debo considerar el orden de aparición de los elementos. Nosotros, en nuestras matemáticas comunes, ¿cierto? En lo que nosotros estamos acostumbrados a usar, utilizamos expresiones que son de tipo infijas, ¿ya? Eso quiere decir que el signo, el operador que nosotros utilizamos para hacer los cálculos, cualquiera este sea, siempre va entre los dos elementos, ¿sí? O sea, para saber que yo voy a sumar dos números, primero presento el primer elemento, en este caso el A, por dar un ejemplo, luego presento el operador, o lo que quiero hacer, que sería el más, y finalmente, ¿qué es lo que voy a agregar, ¿cierto? O restar, o multiplicar, o dividir, según sea el caso. En este caso, la B. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo entiendo como una suma, el A más B. Y eso sería, como les dije, una expresión infija, pues el operador está entre los dos elementos o entre los dos operandos que se van eh, a relacionar de alguna forma. ¿Ya? Eso es lo que nos devuelve el orden simétrico. ¿Sí? Si se fijan, el orden simétrico me devuelve tal cual yo lo puedo, ¿cierto?, interpretar, o como comúnmente yo lo interpreto. ¿Sí? El A más B por A más C. Obviamente el árbol no incluye los paréntesis, pero yo tengo, en este caso, que considerar, ¿cierto?, resolver algunas operaciones primero, ¿cierto?, que otras. Denme un segundo que llegó uno de sus compañeros. ¿Ya? Bueno, entonces eso sería la expresión infija. Recuerden que el operador está entre los dos operandos y es la que comúnmente nosotros usamos. Cuando yo realizo el orden previo de este árbol de expresión, lo que obtengo es lo que aparece acá arriba, ¿cierto? El por más AB más AC. Y como ya pueden ir infiriendo, esto es una expresión prefija, pues los operadores
se presentan antes de los dos operandos. ¿Sí? Estamos viendo que estos operadores aritméticos son operadores binarios. Esto quiere decir que interactúan con dos elementos, con dos operandos, y cuando uno trabaja con expresiones prefijas, lo que hace es partir con el operador y luego indicar los operandos. En este caso tendría el más AB y el más AC, que indican que esos dos deben sumarse, ¿cierto? El A con el B y el A con el C, y luego esos dos elementos resultantes se multiplicarían entre sí, ¿cierto? Cumpliendo o entendiendo que lo que resulta acá se va a transformar en un operador, ¿sí? O va a dar como resultado uno de los operadores, perdón, de los operandos, y el más AC va a dar como resultado el otro operando, ¿ya? Y esos dos operandos, ¿cierto? Que yo podría ponerle o denominarlo X e Y, son los que finalmente se van a multiplicar, ¿ya? Esta sería una expresión prefija en la cual el operador está antes de los dos operandos. Y finalmente tengo con el orden posterior, lo que obtengo de este árbol de expresión es una expresión postfija. Y esto quiere decir que el operador se presenta después de los dos operandos. Aquí, como pueden apreciar, aparece AB más, AC más y finalmente un por. Y funciona de la misma manera, ¿cierto? Que la prefija, solo que debo considerar que el operador está al final. Entonces, AB más se transformaría en uno de los dos operandos, en este caso puede ser X, y AC más se convertiría en el otro, que podría ser Y. Y esos dos nuevos operandos, o los operandos resultantes, son los que finalmente se van a multiplicar. ¿Ya? Entonces, comúnmente nosotros vamos a trabajar, o trabajamos con esta expresión, ¿sí? La expresión infija, porque es la que más se ajusta, ¿cierto?, a lo que nosotros ocupamos normalmente, ¿ya? Pero con los otros órdenes también se puede realizar el camino. ¿Y cómo se procesan estas expresiones? La manera de procesar estas expresiones aritméticas en un computador es usando el árbol de expresiones. El computador, ustedes bien saben que va a funcionar de esta misma manera, paso a paso. Yo le paso un elemento, le paso otro, le digo qué es lo que hay que hacer con esos dos elementos y el computador lo va a ir haciendo. Y recuerden que lo va a ir haciendo paso a paso. Entonces, el árbol de expresión es un árbol binario compuesto por nodos que contienen dos tipos de objetos: los operadores y los valores terminales, ¿sí? O los operandos, o los números, ¿sí? Que va a tener esta operación. ¿Ya? Aquí los ejemplos se hicieron con letras, pero que se entienda que van a representar, ¿cierto?, generalmente números para hacer diversos cálculos. ¿Ya? Entonces tengo este árbol en el cual todos los nodos internos son operadores y todas las hojas son operandos, ¿ya? O números. Y depende de la manera en que yo lo recorra, puedo expresar, ¿cierto?, el cálculo que se está tratando de hacer con ellos. Entonces, aquí tengo un ejemplo, ¿cierto?, de un árbol de expresión ya real, ¿cierto?, con operadores aritméticos y operandos que ya son números. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Cuando yo lo recorro en orden previo, recuerden que el orden previo parte desde la raíz, se traslada al subárbol a la izquierda y luego por todos los subárboles hasta terminar, ya hacia la derecha. En este caso, el orden previo sería el por, que es la raíz del árbol, ¿sí? El por, que es la raíz del árbol. Luego me voy al subárbol a la izquierda, que sería el que aparece acá, que también parto por su raíz, que sería el dividido. Luego paso por este subárbol a la izquierda, parto por su raíz, que sería el menos, y luego por los dos subárboles que aquí aparecen, que sería el 74 y el 10, ¿ya? Que es lo que hasta acá aparece. Luego el subárbol a la derecha, que sería el 32,
luego paso a el subárbol a la derecha del árbol general, por el cual parto por su raíz, que sería el más, y luego el 23, que sería el subárbol a la izquierda, y el 17, que sería el subárbol a la derecha. ¿Ya? Como dijimos, el orden previo lo que nos va a dar es la expresión prefija. Esto quiere decir que el operador aparece primero y luego aparecen los dos operandos. En este caso, aquí podemos definir que el 74 y el 10 se van a restar. Podemos también definir que el resultado de eso se va a dividir con el 32, ¿cierto? Que el 23 con el 17 se van a sumar y que el resultado de todo esto, que aquí de nuevo lo podríamos reconocer como X, y de todo esto que podríamos reconocer como Y, estos dos elementos o dos resultados se van a multiplicar. ¿Ya? La evaluación queda entonces como aparece acá abajo, con esa regla de paréntesis, donde yo diría 74 menos 10, eso lo divido en 32, en el otro paréntesis opero el 23 con el 17 y eso lo multiplico para que dé un resultado final que en este caso sería 80. Seguimos con el mismo ejemplo, fíjense que es exactamente el mismo árbol. Ahora, el orden simétrico lo que me entrega es el árbol, la expresión infija. Esto quiere decir con el operador entre los dos operandos. Si se fijan acá, parto por el subárbol a la izquierda, en un orden simétrico. Parto por el subárbol más a la izquierda, en su subárbol más a la izquierda, y a su vez por el elemento más a la izquierda, que sería el 74, luego la raíz, y luego el subárbol a la derecha. Y ahí me quedaría la expresión 74 menos 10. Luego voy a la raíz del subárbol a la izquierda, perdón, luego a su subárbol a la derecha, que quedaría el dividido en 32, la raíz del árbol general, ¿sí? Y luego el subárbol a la derecha, que me indicaría que debo partir por su subárbol a la izquierda, luego su raíz, y finalmente el subárbol a la derecha. Y es así como se genera este orden simétrico, que me indica que 74 se le debe restar 10, después lo debo dividir por 32 y debo multiplicar eso por el 23 más 17. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? Es como yo lo entiendo, voy a borrar un poquito los dibujos. La gran ganancia del orden simétrico de partida es que la expresión es similar, ¿cierto?, a lo que nosotros generalmente usamos en nuestras matemáticas, o mejor dicho, siempre usamos en nuestras matemáticas. ¿Cuál es la observación que tiene este orden en específico? Que no identifica el orden de cómo los cálculos deben desarrollarse. ¿Sí? Al estar el operador entre dos elementos, ¿cierto? Puede llevar a confusión si yo no ubico los paréntesis o no tengo conocimiento acá del árbol, ¿cierto? No voy a poder establecer bien cuáles son los primeros cálculos que deben desarrollarse. Acá nosotros sabemos siempre que los operadores matemáticos que nosotros utilizamos tienen una precedencia, ¿cierto? O sea, tienen una mayor importancia unos sobre otros, ¿cierto? Hay una regla que me indica, ¿cierto?, que la multiplicación y las divisiones se hacen primero que la suma y la resta, y que después, en el caso de tener operaciones de la misma precedencia, ¿cierto?, si tengo pura suma y restas, o solamente multiplicaciones y divisiones, tengo que operar de izquierda a derecha siempre. Si se fijan acá, en la parte de arriba, yo no podría discernir a simple vista por dónde parto, ¿cierto? Si tratara, ¿cierto?, de definirlo. Sí sé, como tengo el árbol, que la forma de hacerlo es como aparece acá abajo, porque, ¿cierto?, las operaciones o los subárboles son los que me van a indicar los paréntesis, ¿ya? Pero si yo tratara de resolver esto de esa manera, ¿cierto? Aquí me indicaría primero que tengo que hacer las multiplicaciones y divisiones, y después la suma y la resta, lo que estaría incorrecto a la real evaluación que debe tener este árbol. Esa es la principal observación, el principal problema que presenta
este tipo de orden, ¿ya? Y finalmente tenemos el orden posterior, que recuerden que era recorrer todo el árbol, desde su subárbol a la izquierda a su subárbol a la derecha y finalmente a la raíz. Este orden, ¿cierto? Se va a hacer partiendo por este subárbol a la izquierda, mejor dicho, desde el subárbol a la izquierda, de ese subárbol a la izquierda, ¿ya? Y de su elemento a la izquierda, o sea, parto por el 74. Luego su elemento a la derecha, que sería el 10, paso por su raíz, que sería el menos, ¿cierto? El 74, 10 menos. Luego su subárbol a la derecha, el 32, la raíz de ese subárbol, que sería el dividido, me voy al otro subárbol, donde parto por el elemento de la izquierda, por el 23, luego el elemento a la derecha, 17, su raíz, el más, y la raíz final, ¿cierto?, del árbol general, que sería el por. El orden posterior, como revisamos hace poco, lo que nos entrega es la expresión posfija. Esto quiere decir que el operador se encuentra después de los dos operandos. Si revisamos acá, voy a borrar un poquito los dibujos. Si revisamos acá, sería 74,10 menos 32 dividido 23,17 más por, ¿ya? Lo que se traduce, ¿cierto?, en lo que aparece abajo, pues primero debo, ¿cierto?, operar estos dos elementos, 74 y 10, luego debo, a lo que resulte de eso, dividirlo con el 32. Aquí tengo otra operación en el cual voy a sumar el 23 y el 17, y todo este elemento, ¿cierto?, que nuevamente lo vamos a bautizar como X, y todo este elemento, que sería el otro operador, que sería Y, esos dos se van a multiplicar. ¿Ya? Y la evaluación es como corresponde abajo, ¿cierto?, con sus respectivos paréntesis, la respectiva operación y la respectiva evaluación. Si se fijan, obviamente, como es el mismo árbol, ¿sí?, las tres evaluaciones dan 80, ¿sí?, porque eso es lo que está, para eso está diseñado, para ese cálculo está diseñado este árbol, independiente de la forma en que yo lo recorra, ¿sí? ¿Cuál es la facilidad de este árbol de expresión que aquí aparece? Con el recorrido en orden posterior me refiero, que es fácil de implementar en máquinas con pilas, que es lo que se ocupa en computadores o comúnmente en computadores y calculadoras. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Vamos allá. Fíjense que abajo mantenemos el orden posterior, que nos entrega esta expresión postfija, ¿ya? El 74,10 menos 32 dividido 23,17 más por, ¿sí? Lo mismo que en la lámina anterior que acabamos de revisar. Entonces, la forma de utilizar este árbol de expresión, ¿cierto?, que generalmente los computadores trabajan con una estructura o una arquitectura como de pila, sería lo siguiente. Partimos, ¿cierto?, con ningún elemento, y lo que hago es ingresar el 74, ¿sí?, que aquí lo podemos resaltar. Recuerden que push era la operación de este TDA que nos permitía ingresar un elemento a la pila. Entonces, ingreso el 74, luego ingreso el 10, ¿sí? Y si recuerdan, la pila iba, ¿cierto?, aumentando o iba poniendo sobre el otro el nuevo elemento, ¿cierto?, como una pila de platos. Entonces ingreso esos dos valores. Luego me tocaría, ¿cierto?, realizar la resta, ¿sí? Entraría el menos, ¿ya? ¿Qué es lo que yo haría en ese caso? Cuando encuentro un operador, lo que hago es sacar los dos elementos que acabo de meter a la pila. En este caso sería el pop, el primer elemento que saldría sería el 10, porque fue el último que entró. Luego sacaría el 74 y luego aplicaría la operación, en este caso la resta. 74 menos 10, ¿cierto?, me va a dar 64, y eso es lo que yo vuelvo a ingresar a la pila, ¿ya? El resultado de la operación entre esos dos números, ¿sí? Ahora, cuando yo ya ingreso el 64, significa que lo que hice fue esto, o en términos de lo que está pasando acá. Esto ya se operó, ¿cierto?
se hizo esa operación y quedó un 64. Entonces ahora resta, ¿cierto?, seguir con este listado o esta expresión postfija que se nos entregó. Entonces ahora ingresa a la pila el 32, que se posiciona sobre el 64, que ya estaba calculado anteriormente. Bueno, quedó en la pila el 64, quedó en la pila el 32, me encuentro con una nueva operación que es el dividido, por lo tanto debo nuevamente sacar los elementos, esto quiere decir sacar el 32, sacar el 64, aplicar la división, que es el operador, ¿cierto?, que se acaba de ingresar según la expresión, y el resultado, que en este caso sería 2, es lo que ingresa nuevamente a la pila. O sea, todo esto desapareció y se transformó en un 2. ¿Sí? Luego debo ingresar a la pila el 23 y el 17, ¿sí?, que fue lo que aparece en la expresión postfija. Y luego aparecen los operadores. Si se fijan, aquí por primera vez me van a quedar 3 elementos en la pila, pero como luego van apareciendo uno tras otro los operadores, yo voy a ir sacando, operando, devolviendo a la pila, y luego va a aparecer otro operador que me va a permitir sacar dos nuevos elementos, el que resultó recién y el que estaba anteriormente en la pila. En este caso aparece el más, por lo tanto voy a tener que sacar el 17, sacar el 23, que fueron los últimos que ingresé, y luego aplicar la suma. ¿Sí? La suma entre esos dos números va a dar como resultado 40, que es lo que ingresa a la pila, ¿sí?, nuevamente. Y ese elemento que acaba de ingresar a la pila, el 40, va a quedar posicionado sobre el 2, que recuerden que el 2 era el resultado que se apreció acá, ¿sí?, luego de operar 64 dividido en 32, y finalmente el operador, o lo último que aparece en esta expresión, es el operador multiplicación, que me va a exigir, ¿cierto?, sacar el elemento, el último elemento, que era el 40, que era el que acaba de ingresar, sacar el 2, que era el elemento que se calculó en esta parte, y aplicar la multiplicación. Esta multiplicación se va a hacer entre estos dos elementos, por lo tanto da 80, y es lo que nuevamente se ingresa en la pila y es finalmente el resultado de este árbol de expresión. ¿Ya? Entonces, por eso se acostumbra utilizar el orden posterior que me entrega la expresión postfija para representar estos árboles de expresiones, ¿ya?, o para utilizar estos árboles de expresiones. ¿Por qué? Porque como generalmente se usan estructuras de pila en los computadores, ¿cierto?, se pueden realizar de esta manera los cálculos que se necesitan. ¿Ya? Entonces, recapitulando un poco, tenemos los árboles de expresiones, que sus hojas son operandos o números o letras, y sus nodos internos, o los nodos que tenían dos hijos, son operadores, ¿ya?, en este caso aritméticos. El orden previo lo que nos entrega es la expresión prefija, que consistía en que el operador iba delante de los dos operandos, en este caso A y B se suman, A y C se suman y esos dos elementos se multiplican. El orden simétrico nos entregaba la expresión infija, ¿ya?, o la que tenía los operadores entre los dos operandos, la que nosotros comúnmente utilizamos, y el orden posterior nos entregaba la expresión postfija, que tiene el operador luego de los dos operandos. ¿Ya? En un árbol de expresión, ¿cierto?, recuerden que está conformado por operadores y valores terminales. Y el orden previo, ¿cierto?, me entregaba la expresión prefija, el orden simétrico, la expresión infija, que si bien es la que yo siempre utilizo para expresar cálculos matemáticos, ¿cierto?, en este caso no identificaba el orden de cómo deben desarrollarse, porque no aparecen los paréntesis dentro del árbol. Y el orden posterior era el que me facilitaba la implementación de este tipo de estructura,
eh, o este tipo de cálculo, ¿cierto? En los computadores y calculadores porque utilizan pilas y revisamos el ejemplo, ¿cierto? Por el cual se comprueba, ¿cierto? Que el funcionamiento es, corresponde con las características de una pila al ir ingresando y sacando dos elementos para después operar sobre ellos y devolverlos a la pila. ¿Ya? El, el, el hecho de que luego de los dos operadores venga perdón, de los dos operandos venga el operador, resulta en que yo puedo, ¿cierto?, ir acumulando elementos dentro de la pila y luego cuando aparezcan todos los operadores que me van a marcar las operaciones que se deben realizar, yo vaya sacando de a dos elementos, opere sobre ellos y devuelva el resultado a la pila para seguir con la próxima operación y así sucesivamente. Lo que se evidencia, ¿cierto?, en la última parte de este ejercicio, donde quedan tres elementos en la pila, en este caso el 17, el 23 y el 2, luego se sacan o aparece en la expresión el signo más, por lo tanto se sacan los dos elementos de arriba, se suma, se devuelve el resultado a la pila, quedando dos elementos, y aparece un nuevo operador que me indica que debo sacar estos dos elementos, operar sobre ellos y devolver el resultado a la pila. ¿Ya? Y ahí yo puedo, ¿cierto? Como terminó la expresión, puedo devolver esos resultados a algún espacio de la memoria en particular. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Chicos, si me pueden dejar su comentario. Eso, perfecto. Qué bueno que se vayan relacionando cosas. ¿Ya? Bueno, aquí termina el ejemplo, queda en 80 y pasamos al segundo tipo o la segunda aplicación de árboles binarios que tenemos destinado para la clase de hoy día. Un árbol de búsqueda binaria son árboles que se organizan especialmente para buscar elementos y que obviamente van a tener alguna otra característica como inserción o eliminación de nodos, pero que, como su nombre lo dice, están diseñados para buscar precisamente elementos, ¿ya? O de forma eficiente elementos dentro de un árbol. ¿Cómo funciona? ¿Ya? La verdad no es mucha la ciencia, simplemente deben siempre atenerse a esta regla. Para buscar un elemento dentro de un árbol binario, ¿cierto? O un árbol de búsqueda binaria, van a siempre comenzar desde la raíz y van a hacer la consulta respectiva dentro de ese elemento, ¿ya? Si es que lo que yo estoy buscando está en ese elemento, y yo ahí voy a tener, en este caso, tres respuestas posibles, ¿ya? Tres respuestas, ustedes podrían decir, ¿cómo voy a tener tres respuestas si tengo dos posibilidades? ¿Ya? La cosa es que se presentan tres escenarios. El primer escenario, y el más favorable obviamente, es que la raíz del árbol sea el elemento que yo estoy buscando. Esto significa que no es necesario que yo siga desplazándome a través del árbol, sino que en mi primer movimiento o en mi primer paso, yo encontré el elemento que andaba buscando. ¿Sí? Esa es la primera posibilidad. Y luego, la segunda posibilidad podríamos clasificarla como en general, de que obviamente no sea el elemento que yo ando buscando el que está presente en la raíz. Pero ante eso yo tengo dos posibilidades. ¿Sí? Es por eso que tengo tres casos. Y esas dos posibilidades es que el número o el elemento que hay dentro de ese nodo sea menor que el que yo ando buscando, o que el elemento que hay dentro del nodo sea mayor que el que yo estoy buscando. Y es justamente esta cualidad la que me va a definir hacia qué lado del árbol me voy a tener que mover. ¿Sí? Yo podría buscar un elemento, ¿cierto? Recorriéndolo recursivamente con uno de los órdenes que hemos visto, ¿cierto? O sea, para buscar un elemento podríamos recorrer todo el árbol, y eso lo podríamos hacer con cualquiera de los tres órdenes que hemos visto, ¿sí? El orden previo, simétrico, posterior. Pero esta forma más eficiente
que me va a permitir no recorrer todo el árbol, sino que solamente una parte para, ¿cierto?, optimizar el proceso, va a tener estas dos respuestas, que lo que yo estoy buscando es mayor o menor que lo que hay en el nodo, o al revés, que lo que hay en el nodo es mayor o menor que lo que yo ando buscando. Entonces, si ese es el caso, si es que lo que yo estoy buscando no es lo que hay en el nodo, se desciende, ¿cierto?, desde la raíz, nivel a nivel, hasta que se encuentra el nodo que estoy buscando. Y si me voy a la izquierda o a la derecha, es respondido por esto. Cuando se encuentra un nodo más grande que el nodo que yo estoy buscando, esto quiere decir que lo que hay en el nodo es un elemento que es mayor a lo que yo ando buscando, se avanza hacia la izquierda. ¿Sí? Y en el caso de que sea menor, se avanza a la derecha. O sea, si lo que hay en el nodo es menor a lo que yo ando buscando, avanzamos hacia la derecha. Siempre cuando yo estoy buscando algo que es más chico, hacia la izquierda, más grande, hacia la derecha. ¿Ya? Y así me voy a desplazar por este árbol. Ahora, la inserción, yo les dije que íbamos a tener otro tipo no solamente íbamos a poder buscar, sino que también podríamos agregar más elementos, podríamos sacar elementos, las mismas características que un árbol binario común, ¿sí? La inserción, o mejor dicho, las mismas características que el árbol binario, pero siempre respetando esta regla. La inserción del nodo se va a hacer de la misma forma. Vamos a comenzar desde la raíz y vamos a ir descendiendo nivel por nivel, moviéndonos a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la respuesta que yo tenga del nodo. ¿Sí? De la misma forma que yo busqué, ¿sí?, es como yo inserto. O sea, si lo que hay en el nodo es más grande que lo que yo quiero insertar, se va a avanzar hacia la izquierda. Y si es más chico, ¿cierto?, se avanza hacia la derecha. Cuando se llega al final de una rama, se realiza la inserción. Esto quiere decir que yo voy a insertar un elemento siempre como una hoja, no como un nodo intermedio, ¿sí?, o un nodo interno. Entonces, aquí tengo ejemplos, ¿cierto?, de ambas acciones. El primero, vamos a buscar un elemento, ¿ya? En este caso, el elemento que yo voy a buscar va a ser el nodo que está etiquetado como 15. ¿Sí? Ese es el nodo que yo voy a buscar. Entonces, yo lo primero que hago, ignoren eso, por favor, de momento. Lo primero que yo hago es ir, ¿cierto?, con mi nodo o con mi elemento y pregunto en el nodo raíz de este árbol binario de búsqueda. Entonces, recuerden que si el elemento que hay dentro del nodo es más grande que lo que yo ando buscando, mi próxima consulta debe ser en su hijo a la izquierda. ¿Ya? Entonces, como el 15 es menor que el 20, me muevo por la rama izquierda. Luego tengo que venir con la misma consulta hacia el nodo que aquí aparece. En este caso, lo que aparece en este nodo es un 9, que es menor que el 15, o el 15 es mayor que el 9, ¿cierto? Y me muevo hacia la derecha. Y una vez que me muevo hacia la derecha, pregunto nuevamente acá si esto corresponde al nodo y finalmente logro encontrar el valor que andaba buscando. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, pregunto por un elemento, siempre pregunto por el primer caso. Si es que el nodo es igual o lo que yo ando buscando es igual a lo que hay en el nodo. En el caso de que no lo sea, pregunto si es mayor o menor. ¿Sí? Ojo ahí para la implementación. Entonces pregunto si es igual y si no lo es, voy a preguntar si es menor o mayor. ¿Ya? En el caso de que sea menor, mejor dicho, de lo que yo estoy buscando sea menor que lo que hay en el nodo, voy hacia la izquierda. Y en el caso de que lo que yo ando buscando sea mayor a lo que hay, me voy a la derecha. ¿Sí? Y así desplazándome por la rama de un árbol. En el peor de los casos, ¿sí?,
en el peor de los casos, en un árbol de búsqueda binaria, voy a recorrer la altura del árbol. ¿Ya? ¿Lo están visualizando? ¿Qué pasa si el elemento no está en el árbol? Imagínense, vamos a retroceder un poquito. Yo quiero buscar, y les voy a pedir nuevamente aquí que ignoren esto de momento, los que están resaltados con amarillo. Si yo quiero buscar el número 3, ¿ya? Según lo que acabamos de conversar, voy a ir al primer nodo, pregunto, el que estoy buscando es menor que lo que hay, por lo tanto me voy para acá. Lo que yo estoy buscando es menor que el que está acá, por lo tanto me voy para acá. El nodo que estoy buscando es menor que lo que hay acá, por lo tanto me voy para acá. Y el nodo que estoy buscando es mayor que este que está acá, pero aquí no hay nada. Por lo tanto, el 3 no está en el árbol. ¿Y cuál fue la cantidad, cuántos fueron los nodos que visité? ¿Cierto? Va a ser la altura del árbol, y supe con certeza de que el elemento no está en este árbol de búsqueda binaria, ¿ya? Recorriendo estos 4 elementos, ¿sí? O los 3 pasos desde la raíz hacia la hoja. ¿Sí? Recuerden que la altura del árbol dependía del camino, ¿cierto? Desde la raíz hacia una hoja, ¿ya? O el camino más largo. ¿Sí? Entonces, con esos pasos pude determinar que el elemento no está dentro del árbol. ¿Sí? ¿Cómo lo podría haber hecho en un árbol que no está diseñado de esta manera? Entendiendo que debería haberlo recorrido por completo. ¿Sí? Por lo tanto, el coste o la cantidad de pasos que voy a realizar para buscar este elemento dentro del árbol es mucho mayor. Tiene un coste igual, ¿cierto?, a la cantidad de nodos que tiene este árbol. En cambio acá el coste fue la altura del árbol, ¿sí? En el peor de los casos. ¿Cuál es el peor de los casos? Que el elemento no esté, ¿sí? Pero, como les digo, recorrí solamente la altura del árbol, en el peor de los casos. ¿Ya? Esa es la ganancia, ¿cierto?, del árbol de búsqueda binaria, que me reduce la cantidad de pasos o de iteraciones que yo tengo que hacer para encontrar un elemento, ¿ya? Incluso en el peor de los casos, que es que el elemento no esté, ¿ya? Ahora, vamos por la otra operación, que es la inserción de elementos. La inserción de elementos funciona de manera muy similar, ¿cierto? El elemento que yo quiero insertar es el 65. Dijimos que cuando uno insertaba un elemento, el elemento se posicionaba como una hoja, por lo tanto, voy al primer elemento y aquí, como ya no estoy buscando, lo que debo hacer es preguntar, ¿cierto?, si es mayor o menor, ¿ya? Y ojo, primera aclaración, es una duda que siempre sale, este árbol no puede tener elementos repetidos, ¿ya? Porque siempre pasa que, ¿qué pasa si quiero insertar un 20 o un 53? No, el árbol de búsqueda binaria no tiene elementos repetidos, ¿ya? Entonces, parto la inserción diciendo que lo que quiero hacer es insertar el nodo 65, consulto acá, como les digo, ya no pregunto si es igual, porque no tiene sentido, ¿cierto? Porque no estoy buscando, sino que quiero insertar, y pregunto solamente si es mayor o menor. Como lo que yo estoy tratando de ingresar es mayor a lo que hay en el nodo, me muevo hacia la derecha, ¿sí? Luego vengo con este mismo 65 hacia acá y pregunto si es mayor o menor que esto. Como es mayor, ¿sí?, el 65 es mayor que el 53, me muevo hacia la derecha. Y acá pregunto si el 65 es mayor o menor al 79 y como es menor, me muevo hacia la izquierda y es ahí donde queda insertado este nuevo elemento. ¿Ya? Ahora, esas son las dos operaciones básicas, ¿cierto?, de búsqueda e inserción, que son las principales, ¿cierto?, de este árbol de búsqueda binaria. Cuando uno quiere eliminar elementos, tiene dos opciones. Elimina, ¿cierto?, un nodo que sea una hoja o un nodo que sea intermedio que resulta en una poda. ¿Recuerdan cuando implementamos la función
podar hijo más a la izquierda o hermano a la derecha con el árbol general, ¿ya? Aquí funciona de la misma manera, ¿ya? Pero ahora les quiero dejar un pequeño desafío de un par de minutitos para que ustedes lo hagan y les voy a pedir que calculen los órdenes de este árbol, ¿ya? El orden previo, el orden simétrico y el orden posterior, ¿ya? Anótenlos, me los dejan en los comentarios, por favor, para darle un nuevo detalle o si bien ustedes se pueden fijar de ese nuevo detalle, ¿ya? Los tres órdenes, previo, simétrico y posterior, del árbol que aparece en la pantalla. ¿Ya? 2 minutitos, vuelvo al tiro. Lo dejan en los comentarios, como les dije, por favor. Ya, ¿cómo van, chicos? ¿Cuáles son los órdenes de este árbol de búsqueda binario? Ya, bueno, voy a hacer el orden que importa acá, que es el que quiero que tengan claro, que es el orden simétrico. El orden simétrico, recuerden que parte siempre desde el subárbol más a la izquierda, luego pasa por la raíz y se va por los subárboles a la derecha. Y de la misma manera, ¿cierto? Dentro de ese subárbol se puede partir del subárbol a la izquierda, su rama izquierda, que en este caso sería 1, luego tendría la raíz, que sería 5, luego tendría el subárbol a la derecha, que sería 7, ¿sí? Y así terminaría este subárbol a la izquierda. Luego pasaría primero por la raíz, que sería el 9, luego pasaría su subárbol a la derecha, que recorrería primero desde su rama izquierda, que en este caso sería el 11, luego la raíz, que sería el 15, luego viene la raíz del árbol general, que en este caso sería 20,
Luego me iría al subárbol a la derecha, que recorrería desde su rama izquierda, que sería 44. Luego pasaría por su raíz, que sería 53. Y luego por su subárbol a la derecha, que partiría en su rama izquierda, que sería 65. Y que finalmente terminaría con la raíz de ese subárbol a la derecha, que sería 79. ¿Sí? Y si se fijan, la característica que tiene el árbol de búsqueda binaria, o que debe tener el árbol de búsqueda binaria, es que cuando yo aplico el orden simétrico, el orden de los elementos debe estar, valga la redundancia, ordenado de menor a mayor. ¿Ya? Aquí pueden apreciar que están ordenados todos los elementos de menor a mayor. 1, 5, 7, 9, 11, 15, 20, 44, 53, 65, 79. ¿Ya? Entonces, esto me va a indicar, o el orden simétrico me va a indicar, que el árbol, ¿cierto?, está optimizado para una búsqueda binaria, pues cumple con esta regla. ¿Ya? Recuerden también que no pueden haber elementos repetidos. ¿Sí? La respuesta va a ser el árbol, o sea, perdón, el elemento está o no está dentro del árbol. ¿Ya? Pero en este caso no cuántas veces está. Y que la gran ganancia, recuerden siempre, de este árbol de búsqueda binaria es que el recorrido o el coste por recorrer el árbol para buscar un elemento es mucho menor a que yo aplicara, ¿cierto?, recursividad y recorriera el árbol completo, ¿sí? O la mayor cantidad de nodos posibles. ¿Sí? En este caso, en el peor de los casos, cuando el nodo no está o está en el último elemento, voy a recorrer la altura del árbol. ¿Sí? Pero no todos los elementos. ¿Ya? ¿Se entiende? Y bueno, ahora para finalizar con esto, los árboles de búsqueda binaria son estructuras que son eficientes para la búsqueda, puesto que en el peor de los casos se termina buscando el dato en una sola rama en vez de buscar en todos los datos. ¿Sí? Y en el peor de los casos, como le dije, el coste va a ser la altura del árbol. La búsqueda del orden o logaritmo de n, ¿cierto? Donde n es el número de nodos en el árbol y el árbol se encuentra balanceado. ¿Ya? Y con este término cerramos la clase de hoy día. Esto es lo que le da el pie para la clase del día jueves, en la cual vamos a referirnos al balanceo de los árboles. ¿Ya? Esa clase va a estar completamente dedicada a la revisión del término de qué significa que un árbol esté balanceado, ¿ya? Y vamos a ver el árbol ABL, ¿cierto? Que es un árbol que necesita estar balanceado. Vamos a hacer todo el proceso, vamos a hacer un ejercicio para balancear un árbol. La cosa es que, o en simples términos, la cosa es que un árbol, ¿cierto?, mantenga la cantidad de nodos por nivel, ¿sí? Y por subárbol, ¿ya? No puede haber un árbol que tenga todos los elementos dentro de un subárbol a la derecha o a la izquierda, porque tengo toda la información hacia un lado y no hacia el otro, ¿ya? Lo que obviamente afecta a los costes de búsqueda, etc. ¿Ya? Por lo tanto, hay técnicas que me permiten, ¿cierto?, reubicar ciertos nodos, ¿cierto?, mover ciertos elementos para que el árbol mantenga las mismas cualidades, pero su disposición, por donde están ubicados los nodos, permitan que el árbol esté balanceado. ¿Ya? Así que el día jueves, como les digo, vamos a revisar ese concepto, vamos a explicar bien qué es lo que es, vamos a introducir los árboles ABL y vamos a hacer un ejercicio práctico para poner en práctica, ¿cierto?, eso que vamos a revisar ese día. ¿Ya? Con eso terminamos la clase de hoy día, chicos. No sé si hay alguna consulta. ¿Ya? Estas son dos aplicaciones del árbol binario, ¿ya? Para que vean un poquito el uso que se le puede dar a esta estructura de datos que hemos revisado en estas últimas clases. ¿Ya? Mientras alguien
formula alguna consulta. Informarles que desde mañana en la mañana va a estar disponible el taller. Ya va a ser un cuestionario en Kahoot, como está establecido en la planificación en el campus virtual. Así que desde mañana en la mañana va a estar disponible en el campus virtual, en la sección de esta semana, el cuestionario para que ustedes lo respondan. ¿Ya? ¿No hay consultas? ¿Hasta cuándo? Perdón. El taller va a estar disponible hasta el inicio de la clase del día jueves, ¿ya? O hasta el término de la clase del día jueves. A ver, dame un segundo que quiero revisar una cosa antes de eso. Quizás se pueda aumentar un poquito el plazo con eso. El quiz. Ya. No, lo vamos a dejar hasta el día viernes. ¿Ya? El taller se va a publicar mañana en la mañana, mañana miércoles 9, en la mañana, y va a estar disponible hasta las 23:59 del viernes. ¿Ya? El quiz número 4, que recuerden que los quiz son estos cuestionarios para participar por una décima, va a estar disponible desde el jueves hasta el día domingo, ¿ya? Para que ustedes lo puedan contestar. ¿Ya? Entonces, desde mañana hasta el viernes, el taller, hasta el viernes a última hora, 23:59, o 23 horas creo que me deja Kahoot, y el quiz va a estar disponible hasta el domingo en la noche. Ya, chicos, entonces con eso terminamos la clase hoy día. Los espero el día jueves, ¿ya? Los espero con papel y lápiz. Vamos a hacer unos ejercicios, algunos cálculos. Vamos a necesitar rayar harto con los dibujos. Entonces les pido que tengan eso preparado para que puedan desarrollar bien el ejercicio, ir siguiendo el paso a paso, y quizás les pueda dejar planteado algún ejercicio para reemplazar algún taller o algo. Quizás eso pudiera ser el taller número 11 que está planificado para la próxima semana. Podríamos hacer un ejercicio de ese tipo. ¿Ya? Entonces les pido que estén preparados con papel y lápiz para esa clase, para que puedan seguir bien la explicación. ¿Ya? Con eso nos despedimos entonces, chicos, que tengan buena tarde. Nos reencontramos el día jueves. Cualquier cosa se comunican conmigo por Slack o por el mail. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.